es un poco compleja en cuanto a cuestiones de temas. O sea, ¿qué pasa? Que de por sí el tema es fácil, pero los subtemas son un poco complejos porque van a ver que en parte de nuca, hay músculos que de por sí son tan pequeños que uno espacialmente al momento de ubicarlo, querer dibujarlo, va a ser bien complicado hacerlo, así que lo único que les va a tocar es memorizarse todo. Y en cuanto a región dorsal, sí, digamos que es más visible, es más señalable. Entonces, para que ustedes puedan señalar, dibujar, incluso va a ser un poco más fácil. Entonces, yo les voy a dar mucho ahínco lo que es región dorsal y en nuca, pues vamos a verlo de forma muy sucinta. Y la verdad es que en región de nuca sí van a tener que memorizar muchas cosas. En la región dorsal es muy bonito, ¿por qué? Porque también van a ver cositas de Anato 1. Entonces, esta sesión va a ser bien rápida. Entonces, vamos a ver que en cuanto a región dorsal, va a tener límites, como todo en la vida. Entonces, vamos a usar este. Entonces, la región dorsal tiene límites. El límite superior es la línea nucal superior. El límite lateral o los límites laterales son el borde anterior del músculo trapecio. Van a ver también la línea axilar posterior, que digamos que es toda esta parte de acá. Y la línea que pasa por fuera de los músculos espinales y, vamos a ver acá. La línea que pasa por fuera de los músculos espinales y llega a la cresta ilíaca a cada lado. O sea, estos músculos que están acá. ¿Ok? El límite distal es el plano horizontal que pasa por el vértice del coxis. ¿Ok? Imaginemos que ese es el coxis. ¿Ok? Este triángulo invertido. Entonces, es el plano horizontal que pasa por el vértice. Este es el vértice, o sea, hasta acá. Entonces, la región dorsal viene de la línea nucal superior, pasa por todo este límite y llega hasta el plano horizontal del vértice del coxis y regresa de nuevo por el mismo lugar. ¿Ok? Esos son los límites. Aquí, bueno, lo pueden leer como tal, límite proximal, distal o caudal y los límites laterales. ¿Ok? En los planos de disección, ¿cómo es que vamos a ver esta región de afuera hacia adentro? Vamos a ver primero otro color oscuro. Vamos a ver primero la piel. La piel en la región dorsal suele ser o tiene como característica que este puede llenarse de acné. Entonces, esta puede extenderse principalmente a zonas cervicales y torácicas más que lumbares coxígeas o sacras y pueden formar forúnculos pilosos infectados, ¿ok? Nada más, eso es en cuanto a piel, ¿ok? El tejido celular subcutáneo nos dice que tiene capas, dos capas, una capa areolar o superficial, que es más abundante en la región distal, y una capa profunda o laminar que es compacta, adherida a piel y también a fascia. ¿Ok? Aquí el tejido celular subcutáneo va ya a tener arterias, ¿ok? Arterias dependientes de la arteria occipital, que va a venir, por lo tanto, desde atrás, ¿ok? Vamos a ver que, bueno, principalmente la arteria occipital es rama de la arteria carótida externa, ¿ok? Vamos a ver que el conjunto de arterias dependientes son la arteria vertebral, arteria intercostal posterior, arteria lumbar, nervios occipitales, nervio occipital menor, nervio occipital mayor y ramas dorsales de los nervios raquídeos. ¿Ok? Eso es información que tienen que aprenderse. En cuanto a tres, la fascia. La fascia van a ser dos. Una fascia que tapiza al músculo trapecio, que es este, ay, perdón, aquí, el músculo trapecio, y otra fascia que va a tapizar al músculo dorsal ancho, que es todo esto. ¿Ok? Ya. Luego vamos a encontrar los músculos. Aquí en los músculos, vasos y nervios vamos a ver cositas muy importantes y del tema del cual se va a tratar todo lo que son músculos. Todo lo que vamos a ver en región dorsal, que son músculos. ¿Ok? De los músculos extrínsecos vamos a tener los del primer plano, que son el músculo trapecio y el músculo dorsal ancho. Los del segundo plano van a ser el músculo esplenio,
el elevador de la escápula y el músculo romboides. Acuérdense que el músculo romboides tiene una porción mayor y una porción menor. Romboides mayor, romboides menor. Y el menor es cargado por el mayor, es decir, el mayor carga al menor, como un bebé, ¿ok? El tercer plano es el músculo serrato menor, menor posterior superficial o cefálico, o posterior inferior o caudal, o sea, hacia abajo. Arriba, abajo. Luego vamos a tener lo que son los músculos intrínsecos, ¿ok? Los músculos intrínsecos vamos a tener dos, eh, A y B. El músculo tractus medialis y el tractus lateralis. Cada uno tiene su porción corta y su porción larga, ¿ok? Entonces, en cuanto a los músculos extrínsecos, vamos a ver aquellos que están en el primer plano. ¿Ok? Los músculos extrínsecos del primer plano, acuérdense que son, bueno, primero vamos a ver el primer plano, ¿ok? Son el músculo trapecio y dorsal ancho. Ah, un reminder de esto, yo me acuerdo que era traidor es L-ROM. Y de ahí se rato. Traidor es el ROM. Ajá, traidor es el ROM. ¿Ok? Con eso se van a acordar. Pero hoy día, ahorita vamos a ver el primer plano. ¿Ok? Entonces, en el primer plano vamos a encontrar uno al trapecio, dos al dorsal ancho. Uno al trapecio, dos el dorsal ancho. ¿Ok? El trapecio, ¿qué nos dice el trapecio? Tiene esto que van a ver ahorita es algo que ya han visto en Anato 1, así que es una repetición, digamos que ya la saben. ¿Ok? El músculo trapecio, vamos a respetar su color, ¿ok? Anaranjado. Es todo este músculo que van acá. ¿Ok? ¿Qué nos dice el músculo trapecio? Tiene una inserción lateral o distal. ¿De dónde comienza? Acuérdense que comienza desde la clavícula, un tercio lateral, si no me equivoco, sí, cóncavo del borde posterior en la epífisis distal. Ok, primero en la clavícula, o sea, primero acá adelante, de ahí gira por el acromio en su borde lateral y se va hacia atrás, hacia el seo, que era la cresta espino-omoplática. ¿Ok? De ahí vamos a ver su incisión medial o proximal, ¿ok? Esta tiene que ver con la protuberancia occipital externa, que era esta línea que está acá, ¿ok? No es una línea, es un punto medio, digámoslo así, de la cabeza posterior, es decir, de la parte occipital, ¿ok? Luego se extiende hacia la línea nucal superior, que es esta línea de acá. Luego se extiende hasta el vértice de la apófisis espinosa cervical. ¿Se acuerdan de la apófisis espinosa, que es la puntita, la colita de las vértebras, en este caso, de una vértebra cervical? Y tiene que ver con el ligamento nucal. Y también el vértice de la apófisis espinosa T1 y T10. Acuérdense que se escribe siempre con números romanos. Solamente lo estoy haciendo con números arábigos por temas de didáctica, ¿ok? La función siempre, esto preguntaron, me acuerdo, en un concurso que hubo hace poco en una asamblea de estudiantes de medicina, y preguntaron cuál era la función del trapecio. Así de simple. Y la función es inspirador, que es un inspirador accesorio, es un rotador de la cabeza y permite movimientos laterales. ¿Ok? ¿Cuál es la inervación? Eso es algo que me encanta, que nunca se olviden que la inervación del músculo trapecio es el nervio espinal, el nervio número 11, ¿ok? Y también el nervio trapecio tiene que ver con el plexo cervical profundo de C3 y C4, ¿ok? No se olviden esto, eso es importante, porque lo he visto en preguntas o sea, incluso en la práctica hospitalaria nos hicieron preguntas y yo sí me acordaba, pues obviamente porque me gustaba repasar. Entonces, si ustedes se acuerdan desde ahora esto, se les va a hacer muy fácil cuando lleguen a clínicas o cuando les pregunte cualquier doctor. ¿Ok? Irrigación, la rama superficial de la arteria cervical transversa. ¿Ok? Ahora vamos a ver el músculo dorsal ancho.
Dorsal ancho lo vamos a pintar de amarillo, aunque va a estar un poco raro por este resaltador, pero vamos a tener en cuenta el amarillo porque acá está el músculo dorsal ancho, ¿ok? Entonces, inserción lateral, inserción medial. Lateral hacia afuera tiene que ver con el fondo de la corredera bicipital. A esto acuérdense de Anato 1, ¿ok? Este del fondo de la corredera bicipital tiene un contenido. De casualidad, ¿alguien sabe el contenido de esto? Y ya, como no tenemos mucha audiencia, esto les voy a dejar de tarea para casa, pero es muy importante esta corredera bicipital porque es pregunta de examen en general, ¿ok? De cultura general en anatomía. Ya, luego vamos a ver el ángulo inferior de la escápula. Vamos a ver la cara externa, 4, 6 de las costillas últimas, el labio lateral, un tercio posterior de la cresta ilíaca, o sea, vamos bajando acá, un tercio posterior de la cresta ilíaca, y la fascia lumbosacra, o sea, se extiende casi hasta por acá. O sea, es todo esto, ¿ok? Y la inserción medial, o sea, más a la columna vertebral, vamos a ver que es el vértice de la apófisis espinosa T7-L5, o sea, de T7 a L5, aprox por ahí. Y tiene que ver con los ligamentos epiespinosos de las vértebras toracolumbares. Su función también es un inspirador, pero también es un expirador accesorio. Su inervación, el nervio tóraco-dorsal, que son ramas de T7 y S4, y la arteria escapular dorsal, que en este caso es rama de la arteria subclavia. Luego vamos a ver los músculos extrínsecos, pero del segundo plano. ¿Ok? Acuérdense de traidor es el ron. ¿Ok? Aquí vamos a hacerle otro color. Un color ya, verde. ¿Ok? Segundo plano es el ron. Es el ron. ¿Ok? Em, uno, dos y tres. ¿Ok? Em, músculo esplenio, uno. Esplenio también. El elevador, número dos. Y el romboides menor, número tres. ¿Ok? Entonces, es el traidor, es el romboides menor, romboides mayor. ¿Ok? Entonces, tu esplenio es esto. Vamos a hacerlo esta verde. Ese es tu esplenio. ¿Ok? Entonces, el músculo esplenio va delante del trapecio. Acuérdense que si estamos en el segundo plano, ya estamos como que más adentro, ¿ok? El trapecio está más arriba y el esplenio va a estar en la siguiente capa, o sea, en el segundo plano. Vamos a ver que la inserción proximal es en la cabeza y la inserción distal la vamos a tener en el cuello o en la nuca, ¿ok? Entonces, vamos a ver que en la inserción proximal debe tener en a la apófisis mastoides, que es esto que encontramos acá. La apófisis mastoides y la línea nucal superior, un tercio superior, ¿ok? La apófisis mastoides que está por acá y la línea nucal superior. Un tercio superior, un tercio lateral, ¿ok? Aquí. Esa es su inserción proximal y su inserción distal es esto que vemos acá. Entonces, es el vértice de la apófisis espinosa C6 y C7. C6, C7. Apófisis espinosa de nuevo y el ligamento nucal un tercio distal, ¿ok? Este es el ligamento nucal en su tercio distal. Em, ya sabemos su inserción próxima, acá está la inserción próxima en la cabeza y otra inserción próxima en el cuello, que es en el vértice de las apófisis espinosas transversas C1 y C3, ¿ok? Ahí sí necesitan bastante memoria porque van a haber cositas que no van a poner señalado como tal. La función es que son flexores dorsales de la cabeza y desplazan la cabeza y rota. Su inervación son las ramas dorsales C2, C3, C4, ¿ok? El músculo elevador de la escápula. Acuérdense de traidor es el ron. Vamos a ver que el segundo músculo del segundo plano es el, ¿ok? El elevador de la escápula. Inserción proximal tiene una inserción distal. ¿Cuál es tu elevador de la escápula? Vamos a ponerlo del color que está. Es este verde oscuro, ¿ok? Elevador de la escápula. Entonces, tu inserción proximal es en la apófisis transversa C1, ¿ok? Está en el mismo huesito. Vamos a ver el tubérculo posterior de la apófisis transversa C3 a C4. Tu inserción distal
va a ser en el ángulo superomedial de la escápula. ¿Ok? Su inervación, el nervio elevador de la escápula y las arterias cervicales transversas y ascendentes. Vamos a ver también el músculo romboides menor, que tiene una inserción. Ahora vamos a ver. Romboides menor, vamos a hacerlo de color celeste. Ok, romboides menor tiene su inserción próxima en la que está, que es el ligamento nucal o distal, y el vértice de las apófisis espinosas C6 y C7. Su inserción distal va por encima de la espina del omóplato. Ok, acá. Y el romboides mayor, que está abajo, acuérdense que el mayor carga al menor, así como un bebito con su hermanito mayor. Ok. Tiene inserción proximal en la apófisis espinosa T1 y T4 y una inserción distal por debajo de la espina del omóplato. ¿Ok? Ahora los músculos del tercer plano. En este caso, como no me gusta usar colores muy oscuros, vamos a hacerlo de nuevo con verde. El de tercer plano van a estar los cerratos. Siempre hablábamos del cerrato mayor, y hoy día vamos a ver el cerrato menor. Entonces, el cerrato menor tiene que ver con el cerrato menor póstero superior cefálico o póstero inferior caudal. ¿Ok? Entonces, el músculo serrato menor, póstero superior cefálico, tiene una inserción proximal en el vértice de las apófisis espinosas C6, T3. Su inserción distal en la cara lateral de la costilla, aquí es C2, C4, ¿ok? Vamos a ver el músculo serrato menor, póstero inferior caudal, inserción proximal. Ya, ¿por qué dije C2? Hay que es costilla 2 y costilla 4. La inserción proximal, vértice de la apófisis espinosa T11 y L3, y la inserción distal es la cara lateral de la costilla 10 y 12. Aquí algo importante que es pregunta de examen incluso es la función de cada uno, ¿ok? Y van a ser contrarios. La función del serrato menor póstero superior es inspiración accesorio. Yo como acordaba que póstero superior, porque vas hacia arriba, inspiración, cuando tú inspiras, tú pones el pecho hacia arriba, ¿ok? Entonces, superior, inspiración, ¿ok? Función, inspirador accesorio. Asciende las costillas al contraerse. Inervación, ramas dorsales T2, T3. En cambio, el póstero inferior es al revés, vas hacia abajo. Inferior hacia abajo, por lo tanto, expiras. Expirador accesorio, desciende las costillas al contraerse. Ramas dorsales T11 y L2. Luego vamos a ver los músculos intrínsecos. Y aquí es todo un mundo porque es bien, o sea, es bien teórico. No hay forma de que puedan, incluso relacionando con estas imágenes. Así que les voy a traer este cuadro que me gustó bastante cuando lo vi, así que nos da también la universidad, pero yo lo hice así, ¿ok? Músculos de tractus medialis, músculos tractus lateralis. El tractus medialis tiene dos divisiones, el tractus medialis cortos y tractus medialis largos. En los cortos van a ser el músculo interespinoso, sacrococcigio, recto posterior menor de la cabeza, recto postero mayor de la cabeza, músculo oblicuo, músculos rotadores, ¿ok? Que son los músculos transversos espinosos. El músculo tractos medialis largos no tienen como tal músculos independientes así como esto. Y vamos a ver los tractos medialis, tractos lateralis. Estos tractos lateralis como tal también se distribuyen en cortos y largos y son iguales que los tractos medialis largos que no tienen, digamos que contenido como tal o denominación independiente de cada músculo, ¿ok? Mnemotecnia para esto, el INSA rota, ¿ok? INSA rota. Lo señalé aquí, INSA rota, ¿ok? Para que se puedan aprender como tal de memoria. Entonces, esto, si no me equivoco, sí. Esto sería todo en cuanto a la sesión de región dorsal. Ok, chicos, de tener alguna pregunta, me la pueden hacer cuando guste. Ok,